Cuando comencé a escribirte, allá por 1973, creía que un diario debía escribirse diario. Una noche, mi padre, que en paz descanse, me sorprendió escribiéndote y obligándome a apagar la luz. Me explicó que un diario puede escribirse solo cuando a uno le dé la gana, y no diario. Esta fue mi primera lección sobre la infidelidad de las palabras. Pero hoy es sábado 27 de julio, son las 8:01 o 2 o 3 minutos y es la hora de serle fiel a las palabras. Aquí termina esta entrada. Punto final. Comenzamos. Dicen los filósofos que estudian la ética que perdonar es definitivamente el perdón, es una de las virtudes universales, que no hay ninguna comunidad humana, dicen los antropólogos, que no enseñe a los suyos, a sus nuevos miembros, a practicar el perdón. Y por eso dicen que pedir perdón es de inteligentes. Perdonar es de gente noble, pero perdonarse a sí mismo es de sabios. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Cuando hablamos de libros, o por lo menos todos los que aquí presentamos cada noche, los que recomendamos, los que hemos leído, los que pensamos leer, estamos normalmente en estos formatos que tienen papel, tinta, letras que podemos leer, una tapa, en fin, los libros que todos vamos a comprar a las librerías. Pero pocos tenemos en cuenta esos 650 millones de personas en el mundo con alguna discapacidad intelectual, física o sensorial que difícilmente pueden recurrir a estos materiales que se venden en las librerías. Se calcula más o menos que en el mundo hay entre un 1 y un 7% de los materiales están adaptados a gente que no puede leer los libros como nosotros. Bueno, para ellos hay muchas, iniciativas, programas, hasta leyes que les ayudan para adaptar estos materiales. Una de esas iniciativas se hizo hace poco en la Universidad de Oxford. Un keniata de 25 años, Roy Allen, hizo unos guantes para poder interpretar el lenguaje de señas. Se dio cuenta de que su sobrina, que era sorda, pues no podía comunicarse con la mayoría de la gente porque la mayoría de la gente no sabe el lenguaje de señas. Entonces, él lo que hizo fue inventar unos guantes que tenían sensores en cada mano para que una aplicación de un smartphone pudiera convertir esas señas en audio. También para ellos hay lo contrario, es decir, una aplicación que se pone encima de las palabras y lo convierten en señas, en lenguaje de señas. Son pequeños pasos que damos para poder acercar y hacer más justo, más incluyente, más libre y más plural este mundo. La Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006
Dice en su artículo 21, libertad de expresión, de opinión y de acceso a la información. Todas las personas con discapacidad tienen derecho a expresar sus opiniones con libertad. También tienen derecho a comunicarse de la forma que elijan. Para ello, los países harán leyes que garanticen que la información general es accesible a las personas con discapacidad, faciliten todos los sistemas de comunicación que requieran las personas con discapacidad, en especial la lengua de señas, el braille, la fácil lectura y otros formatos accesibles. Aquí en la dichosa palabra no tenemos lenguaje de señas, pero vamos a empezar a pensar en ello. Muy buenas noches, yo soy Laura García. Bueno, pues esto no es un lenguaje de señas, pero le mandamos un fuerte abrazo a nuestro querido Eduardo Casar, que esperamos que no cambie su nombre por Eduardo Faltar. Desde temprano estuvimos preguntando en nuestras redes sociales, los invitamos, más que preguntamos, los invitamos a participar en este dichoso juego, pidiéndoles que escribieran una frase elogiosa para una persona que ustedes conocieran y que usaran el nombre de esa persona y adjetivos y sustantivos que empezaran exclusivamente con la misma letra inicial con la que comienza el nombre de esa misma persona. Les pusimos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Claudia, tu capacidad de concentración es colosal, ¿no? Pero llegaron cosas muy interesantes, creo que hay cosas muy bonitas además. A ver. Sí, aquí están, por ejemplo, Burgos Cintia dice, Esteban, eres energía espontánea, extrovertida, explosiva. Sandra Cárdenas González de Antonio, antes mi padre, ahí te falló padre porque debía ser No, es un con A. sustantivo que no va Ahora con A. un admirable abuelito, pero sí padre debería ser antecesor. Pues si hubiera ahorrado eso, Antepasado. nada más, Sí. abuelito admirable, ¿no? Maribel Ortega dice, Valentina, tu vigor y valor me inspiran a vivir. Muy bien esa creatividad. Muy bien. Aquí Lula Fa dice, Héctor, con tus habilidades y tus hazañas, has hecho de nuestra historia de hermanos un halago, un homenaje y un honor. Aquí Alejandro Apodaca. Oye, ese es muy bonita porque es con H, ¿no? Con H, man. Es una maravilla, ¿no? Es una No le maravilla. falló. Y es larga además. Pura ¿sí? sangre. Sí, Por eso la leí primero, porque realmente. Y aquí Alejandro Apodaca Estrada, hago así, dice: Laura, laureada, tu lindura me vuelve loco por la literatura. Eso, Ándale, loco por la enloquecer por la literatura, literatura, los libros Y y, luego las letras. aquí Patricia Lombardo dice: Alberto, al acariciarte, algunas veces alucino. Ay. Don José Sánchez Chibraz nos manda una muy bonita, dice, estimado don Ernesto, extraño esa extraordinaria excelencia en escribir, enseñar y explicar. Evoco al entrañable erudito y emérito educador. Qué bonito homenaje de José Sánchez Chibraz a su maestro Ernesto. Delta dice, Israel, tu inteligencia, imaginación e inventiva son impresionantes. Irradias inspiración, pura cis, muy bonito. Y Víctor Manuel quiso escribirle algo a Xochitl, pero nomás no pudo. Fue Con muy la X, X es fue muy X su muy mensaje. difícil, ¿no? No pudo. Es muy difícil con la X, bueno, creo que es imposible, ¿no? Bueno, pero puso su nombre, o sea, algo le provoca. Algo, te quiso elogiar, Xochitl. Claro, Víctor Una Manuel incógnita. AP. Se pensó, pero. Bueno, ¿qué más? Vamos con palabras de nuestro culto público, como esta de Jair Torres Baizábal y de Guadalberto Silva Moli, que es una pregunta que además yo creo que nos ha llegado varias veces y hemos hablado de esto, pero siempre desde un enfoque diferente. Nos pide que hablemos sobre, o nos piden ellos que hablemos sobre Hermes Trismegisto como personaje histórico y mitológico. Departamento Sí, de... por eso aquí. se gira hacia ese lado de la mesa. Bueno, yo primero que nada voy a decir que lo que podremos decir con muchísimas intervenciones aquí, pues tiene que ser increíblemente sintético, ¿no? Pues se han escrito libros y libros de ese asunto, ¿no? En fin, yo aquí, pues como empieza la pregunta diciéndonos personaje histórico, personaje mitológico, bueno, primero abriendo Hermes Trismegisto, por supuesto, como personaje de carne y hueso
¿no? Como personaje, como ser humano de carne y hueso. Histórico. Pues no existió. Seguro no existió, ¿eh? O sea, nunca existió nadie. No hay un acta de nacimiento. Nadie que se llamara Hermes Trismegisto. Pero alguien firmó como tal. Pero ese es el asunto. Silvio Turró, un historiador de la ciencia, que escribe un libro muy interesante sobre las raíces de la ciencia en el pensamiento de René Descartes, que se llama Descartes, del hermetismo, justamente ahorita vamos a platicar de eso, a la nueva ciencia. Dice que pues prácticamente tenemos que considerar que Hermes Trismegisto, no como ser humano, pero sí como personaje, es un personaje muy importante de la cultura universal y de la cultura europea, de la evolución del pensamiento occidental, ¿no? Entonces, sí es un personaje, y como dice Pablo, pues que hay libros firmados con su nombre. Bueno, ¿qué sucedió con esto de Hermes Trismegisto? Bueno, primero, el término Hermes Trismegisto es un término antiguo, una expresión antigua, o sea, esta calificación de Hermes con el apellido Trismegisto aparece desde antes de la vida de Alejandro en algunos clásicos griegos y aparece así calificado, ¿no? Trismegisto quiere decir 3 mega, ¿no? 3 veces grande, ¿no? El 3 veces grande. Ok, ahora, resulta que este personaje, ¿no? Este personaje construido, porque es una construcción cultural, evolucionó a lo largo de la época grecolatina, podríamos decir específicamente de la época que llamamos helenística, o sea, de la época de Alejandro Magno, la época en que Alejandría se convirtió en la gran capital cultural del Mediterráneo oriental y de todo el Mediterráneo. Ahí en Alejandría se empezó a entrelazar una serie de preocupaciones, de investigaciones, de conocimientos, de datos, de sabiduría y también de superstición y de magia y de mitos y todo, que se empezaron a entrelazar atribuyéndolo a un personaje, digamos, que empezó a dibujarse en la mente de esas gentes, que sería el antiguo dios que los griegos llamaron Hermes y que los griegos, pues, cuando tuvieron contacto con el mundo del cercano oriente, pues lo identificaron con las divinidades iguales o paralelas en comunicación, etcétera, a divinidades sirias, divinidades mesopotámicas y fundamentalmente en Egipto con el dios Tot, ¿no? Recuerden ustedes que Hermes, el dios griego, y el dios Tot, también egipcio, son dioses de la comunicación, de la palabra, del verbo, de la sabiduría, de los pasos, porque es comunicación, ¿no? De las transiciones, del transporte, de las puertas y por lo tanto de la vida y de la muerte, ¿no? Para llevar a la vida y la muerte. Entonces, este dios que se mezcló con el dios Tot, muchos de los textos y de las cosas que se armaron alrededor de él en esa época se conservaron en Bizancio y un señor que creemos que fue Miguel Psellos, un intelectual del siglo X en Bizancio, agarró todos esos textos y los compiló en una especie como de enciclopedia que se suponía que era lo que había escrito ese personaje que era el dios de la sabiduría, de la magia, del conocimiento oculto, de la mística, y esos textos se codificaron, que se llamó el Corpus Hermeticum, y esos textos, Leonardo de Pistoia, si no recuerdo mal, a mediados del siglo XV, se los ofreció a Cosme, el Cosme de Medici. Y este libro fue tan importante para los Medici que incluso Lorenzo el Magnífico le pidió a Marsilio Ficino, que acababan de hacer la Academia Platónica, ¿no? A imitar la Academia de Platón, a pesar de que se consiguieron los textos de Platón que no estaban en Europa, los que faltaban, y el Corpus Hermeticum, a todo el mundo le interesó más que primero tradujera del griego al latín el Corpus Hermético que
las obras de Platón. Ahora, ¿no? la gente De que lee Platón. el Corpus Hermeticum, muchos creen que el libro fue escrito, bueno, primero por el personaje claro. legendario que sabemos que no existió. Que no existió. Pero no creen también que tiene como, que se remite prácticamente a la época egipcia, Sí. porque tengo entendido que un intelectual también del Renacimiento, Casaubon, dijo que hizo un estudio en aquella época y llegó a la conclusión de que el por muy 17. viejo que podía ser, pues no debía ser más viejo que la época helenística, precisamente, que no podía ser más viejo, aunque en el texto se dé a entender como si increíble. viniera de épocas mucho más viejas, ¿no? Exactamente. Ahora- Casaubon escribió ese texto en 1644 y eso empezó como a desprestigiar el Corpus Hermeticum para la época moderna, ¿no? Porque él era un lingüista. Sí. Lo que tú dices, era un lingüista y vio que era imposible que eso se hubiera escrito antes. Lo que a mí me llama la atención, y creo que tú vas a hacer un comentario inteligente sobre esto, es cómo es posible que un dios, digamos, Carlos García Gual, cuando habla de Hermes en su diccionario Ajá, de mitología, dice hay como 3 Hermes, ¿no? Sí. Entonces te dice, está el Hermes griego, que era un dios simpático, el dios de la comunicación, el dios de la traducción, un dios abierto, juguetón, de hecho... De los ladrones. De incluso. los ladrones, le ponen el mismo epíteto que a Ulises, el politropos, o sea, que tiene muchos ardides, capaz de hacer muchas cosas, convence a Apolo de ahí, o sea, es un cuate que cae bien y que es totalmente abierto. Luego viene el Mercurio, porque los romanos lo identifican Con Mercurio, que tenía su dios. con de la Mercurio, comunicación. que por la propia palabra, pues también tiene que ver con el comercio, con la mercadería, con mercar, con lo abierto, Mensajería. con lo que tú dices, con transportar las cosas de un lado al otro, con algo que es abierto, que es comunicativo. Y después tenemos este otro Hermes, en el que realmente nunca creyeron ni los griegos ni los romanos, que es este Hermes Megisto, Hermes Trismegisto, Megisto, que en el que muchos contemporáneos, mucha gente lo lee como si fuera realmente una cosa así Hasta el día de hoy. antiquísima, hasta el día de hoy. O sea, es un libro que en el que mucha gente cree como si fuera sabiduría oculta egipcia o más antigua, pero hermética, justamente. ¿Cómo es posible que incluso en español la palabra hermética significa algo cerrado, algo no abierto, algo intraducible? Es decir, ¿cómo es posible que este Dios de lo abierto, de la comunicación, de la simpatía, de la hasta bonachón, de lo juguetón, haya pasado a ser esta cosa seria, cerrada, hermética, en la que tantísima gente cree hoy? O sea, a mí eso es lo que me llama la atención. Si los griegos y los romanos lo veían como el Dios de lo abierto, de lo comunicable, de lo transitable, de lo comerciable, ahora resulta que es el Dios de la sabiduría oculta, hermética, cerrada. Eso me parece una transformación increíble. Si yo hubiera sido un griego romano, no lo habría entendido. Claro. Bueno, Pero tenemos a sí. Germán. Tenemos a Germán. Claro, Bueno, bueno, por eso yo le yo- aviento yo- la provocación. A Yo ver un qué poco, pasa. yo te contestaría de dos maneras. Una, que el dios Tot, primero, el dios Tot egipcio con el que se identificó Hermes, que ya Pero desde más tarde. bueno, pero se identificó, en efecto, al fin del mundo antiguo. Sí. ¿no? Al Exacto. final del mundo antiguo. En la época helenística, como tú dijiste. Exactamente. Al final del mundo antiguo Sí, se sí, sí. identificó con el dios Tot egipcio. Y el dios Tot egipcio sí estaba conectado con la adivinación, con lo que diríamos magia y con el conocimiento más, diríamos, elevado, más complejo y místico y esotérico. Pero- Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta sería que también Paolo Rossi, en un libro en el que habla curiosamente también... de Paolo la- Rossi no era un jugador de fútbol Sí, también. por eso también, me reía ahora. sí. ahí. Y Paolo Mira. Rossi, en un libro de editorial La Alianza, por cierto, buenísimo, que se llama Francis Bacon, de la magia a la ciencia, donde habla de las raíces de Francis Bacon en el hermetismo. Bueno, lo hemos hablado muchas veces de cómo la alquimia deriva en química, Exacto, digamos, ¿no? O, exacto. o en superstición, las dos cosas En esas vienen de lo épocas, mismo. ¿no? que, bueno, que la alquimia, ahorita que lo acabas de decir, era siempre un conocimiento que se suponía en el siglo XVI que el que más había escrito y más sabía de alquimia era Hermes. ¿no? Sí, 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 Ese sí, Hermes sí, sí, Trismegisto. sí. Ahora, la respuesta sería, que es lo que dicen estos investigadores, es que Hermes era el dios de la comunicación. Entonces, el dios que comunica, si tú no le rezas bien, por decirlo de una manera muy chabacana, si tú no lo quieres, no le rezas, no le lo riegas a la respetas, No le rindes pleitesía. entonces él
no te permite la comunicación. De ahí Entonces, lo hermético. de ahí Negativo. lo hermético. Pero sería lo antihermético, ¿no? Bueno, hay hermetismo y por eso hermenéutica sería cuando tú Exacto. le rezas Sí, si sí, lo sí, quieres, entonces él te ayuda a entender. Sí, eso es la Te hermenéutica. ayuda a entender. Y si no, pues te cierra herméticamente la comunicación o la taza, ¿no? Está bien. En el mejor de los casos. Bueno, pero digamos, eso es lo que ha pasado no solamente con este concepto. Muchos conceptos empiezan de una forma y luego terminan completamente de O otra, ¿no? tienen esa doble vertiente, ¿no? sí, 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 En claro. este caso, si te portas bien, si te portas mal, pero de alguna forma es un mismo concepto que según se vaya por un lado o por el otro, pues tiene dos Sí, el conceptos que, el que totalmente controla la opuestos. comunicación te la da Y te la o quita. te la quita. Ahora, Bueno, en el Renacimiento, tenemos que ir a hacer vamos a hacer sí. la dichosa palabra. Perdón, Dichosa, no. ya nos andan aquí cerrando la llave de la dichosa. Vamos a ver, dichosa palabra. Nosotros les proponemos la siguiente definición. Las primeras personas que sepan a qué palabra corresponde tendrán prioridad para los libros que mostraremos a continuación. Rumbo, orientación o curso que se separa de su trayectoria recta, derecha o central, tomado por una acción, un movimiento, una preferencia o un asunto. Error en que se puede incurrir cuando al hacer un muestreo se favorecen ciertas respuestas por encima de otras. Oblicuo, torcido. Oblicuidad o torcimiento. La palabra que buscamos tiene 5 letras, incluidas las de la más famosa señal de socorro. No puede estar. O sea, todas las pistas Eso habidas en y el por 1, haber. ustedes verán. Bueno, para ustedes, en la colección Sepan Cuántos, número 276 de Porrúa, que no dejamos siempre de elogiar esta extraordinaria colección, 2 obras del gran escritor Jack London. Una de ellas, la segunda, bueno, El Lobo del Mar, que es El Lobo del Mar, que es una de las clásicas de él, pero sobre todo el mexicano Jack London estuvo en la época de la Revolución en Veracruz y pues ahí claramente se pone del lado de los revolucionarios y hace la narración de la vida imaginaria de un boxeador mexicano que se mete en la revolución. Una obra Increíble. poco conocida para mucha gente, pero que habla de este aspecto multifacético del gran Jack London para ustedes. Qué padre. Y de Artes de México tenemos esta curiosa, seductora, atractiva y provocadora obra, Cuerpos en bandeja, frutas y erotismo en Cuba. Orlando González Esteva, que es un poeta cubano, se junta con las ilustraciones de Ramón Alejandro, que es un pintor cubano, y lo que hacen es un poco hablar de esta semejanza que hacemos muchas veces entre las frutas y las partes del cuerpo. Entonces hablan de la textura, del color, del tamaño, de la forma y de todo lo que ustedes ya se están imaginando. Bueno, pues este libro está totalmente dedicado a todo lo que evoca, provoca y deriva de eso. Así que se ve que la van a pasar bien aquí en este texto tan descriptivo. Toda la sensualidad de las frutas, quizás recuerdes el stand que tuvo hace unos años Artes de México en una feria del libro de Guadalajara, que Tienes eran puras razón, ilustraciones de Ramón Alejandro, que es un cuate simpaticísimo. También estaba Orlando González Esteva, muy buen poeta. Y bueno, pues Alberto Ruiz Sánchez es quien hace posibles todos estos libros, ¿no? Qué maravilla. También para continuar con el Caribe literario, tenemos varios ejemplares de Una cala a la narrativa cubana de hoy. Es una selección y prólogo de Rodolfo Alpizar, una antología de nueva narrativa cubana publicada por una editorial que yo no conocía y veo que sus libros están muy bien hechos, muy legibles, se abren muy bonito. La editorial se llama Elefanta. Como no, está dirigida por Emiliano Becerril, a quien mandamos un saludo muy fuerte. Y lo que ha hecho Emiliano tiene una labor y un mérito muy grandes porque se ha traído títulos de África. Hay de repente muchos autores que no llegan porque no están traducidos, porque no hay distribución. Y Emiliano lo que ha hecho ha sido traducirlos, se busca esa traducción y los publica en México, que la verdad es que es una vía para abrirse a un continente que a veces parece tan lejano, tan ajeno, y a través de su literatura siento que tiene unos títulos buenísimos. Y están muy bonitos sus libros, la verdad, muy buena manufactura. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos aquí a la dichosa palabra. No se vayan.
Seguimos aquí desde la maravillosa Ciudad de México, en la dichosa palabra, con las preguntas de ustedes de una vez para darle. A ver, nos pregunta aquí Tsubasa García. Tiene un nombre curioso, de pila. Nos pregunta que si podríamos hablar del uso de la virgulilla en español, que es la virgulilla. Muy importante, pongan atención, muy importante. Virgulilla es el palito de la ñ. Así tal cual, lo que pasa es que tiene nombre, se llama virgulilla, también se le puede llamar tilde, porque se le llama tilde al apóstrofo, a la cedilla, es decir, a todos estos elementos diacríticos que lo que hacen es cambiar un poco o la fonética, o la pronunciación, o la forma de una letra. Entonces, digamos que la virgulilla es una tilde, pero exactamente es la que se pone en la ñ. También hasta se la le coma llama así. podría ser una tilde, ¿no? Sí, totalmente. ¿A la coma le podrías llamar Sí. tilde? Sí, una tilde. Lo que pasa es que es un signo ¿Puedes llegar a decir ortográfico. el signo ortográfico punto y tilde? Híjole. Ya no, ¿verdad? Tú dilo, a ver qué pasa. Pero sí es un como genérico, tilde, ¿no? Genérico, Tilde, una rayita exacto. genérica para poner en cualquier Exacto. lado. Pero hasta la coma, ¿ustedes dirían Sí. que es eso? No, yo creo Yo que no, ahí, ¿no? digamos Pero que bueno. ortográficamente, o sea, gráficamente sí se podría hacer porque tiene la misma forma, pero su función y todo lo que representa en una frase, pues evidentemente no puede ser una tilde porque además no está cambiando Sí, sí, sí. nada claro, de sí, lo una que por eso letra, dijiste. está cambiando Exactamente. el tono, la entonación, sí, las sí. pausas de una Es otra frase, cosa. no de una letra. En el caso de la virgulilla, que virgulilla lo que es una vírgula pequeña, es el diminutivo tal cual de vírgula, y vírgula es una vara pequeña, es una varilla. Viene de vara en latín y significa palito chiquito, y tal cual es. Esto nace, la ñ, que, bueno, sí, la virgulilla, que nace con la ñ, nace cuando en los monasterios de la Edad Media, los monjes que copiaban a mano los textos, casi todos religiosos, por supuesto, que hacían para tener más copias en diferentes monasterios, pues había, yo siempre pensé que era una economía, más bien una cuestión de tiempo, y de He pereza leído que o es de una cuestión de cansancio. economía, ¿no es? Es economía, pero despacio, porque en realidad, Exacto, si te sí. fijas, hacer una ñ no quita mucho tiempo representativamente en un texto, pero en espacio sí. Lo Sí. que hacían era que cuando veían un sonido, empezó siendo con las vocales AN, le ponían una A y la N se la ponían encima y seguían, ¿no? Y entonces ya todo el mundo sabía cómo leer eso. Luego llegó el grupo NN, y ellos lo que hacían era poner una N y arriba una N. Lo que pasa es que con el tiempo esta N terminó siendo nada más la parte del travesaño, por así Sí, por decirlo. ejemplo, dices anno domini, ¿no? O sea, año. Le ponían una A, una N, arribita una N más chiquitita y una O. Sí, porque De hecho, Pero nuestras era una palabras N. con ñ en Era- realidad vienen de palabras que eran con doble Con N. doble N, ¿no? Sí, pero a lo que yo voy es que al principio se escribía una N Sí, 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 completa sí, sí. encima de la N. Pero era el espacio hacia la derecha, ¿no? Claro. Entonces, Lo como que se ahorrabas, ponía quiero arriba, decir, ¿no? Exacto. Oye, Lau, y yo pregunto, Pero luego terminó siendo, o sea, si ustedes escriben una N, pues se dan cuenta de que la ñ, el palito, la virgulilla, sí es un poco lo que queda sin las patas. Claro, La es que en N. realidad es una N deformada. Totalmente. sí, es sin patas. una Sí, N sí, sí. como chiquitita. Y yo te pregunto, en muchos textos, digamos, escritos a cincel, latinos, complicado poner una N. se eliminaba a veces una letra o varias letras, justamente también un poco por tamaño, para no poner tan grandes las letras, entonces, para que se Ahí era vea. mucho más complicado, porque además antiguamente Se ni siquiera eliminaba había una letra. separación, ni entre letras ni entre palabras. sí, Entonces la lectura era muy complicada y si además le añadías una N encima de una N. Se en fin, llamaba scripta continua, sí. si no teníamos espacios entre palabras. También hay que ¿no? tener en cuenta que lo que se escribía era de una variedad mucho menor a lo que hay ahora. Es decir, casi todo el mundo podía reconocer esas palabras porque había muchas menos para poner quién había ganado, en qué año y el triunfo. Era todo muy bélico, no se escribía tanto como ahora, me refiero cuando se esculpía. Ahora bien, eso que se terminó deformándose en una N con la olita, porque para mí más que un palito es una olita, un tupé, que hay que decir que el tupé se escribe primero como montaña y luego como socavón. Es decir, porque Claro. no vayan a poner primero como el bache y luego Primero el tope. el valle y luego la cresta, ¿no? Primero la cresta y luego el valle, El así valle. es correctamente. Y no existe solamente en español. Existe en español en todos sus derivados, que son el aragonés, el asturiano, el gallego, el euskera. Bueno, el euskera no es
digamos, derivado, pero el euskera también, pero también lo hay en el filipino, en el tagalo, en el aymara, en el quechua. Sánscrito. Mira, eso ni si no lo sabía. Y digamos Varias que lenguas es de la India. lo que hoy en día se ha convertido en un símbolo de la hispanidad, porque se dice que nada más el abecedario latino tiene 26 letras y cada idioma le pone las que necesite. En alemán hay algunas más, el Led este famoso y demás. La W. Bueno, pues en español la que hemos aportado, la número 27, es la ñ. Entonces, por eso dicen que es como la más hispana de todas, porque pues, de alguna manera está ya en los dominios de Internet y Y en todo. los teclados. Y en inglés existe nada más cuando adoptan palabras en español. Es decir, si tú vas a Estados Unidos, hay jalapeños y la escriben con ñ, pero es una palabra mira. española. Pero jalapeño en inglés lo escriben con Con ñ. Muy Con bien. ñ. O, por ejemplo, el fenómeno del niño, que el niño se conoce así en todo el mundo, ¿no? Este fenómeno climático. Si abres un periódico en inglés, dicen el niño con ñ. con ñ. Ah, muy Entonces, yo bien. no sé cómo le hacen en los teclados, ni Sí, qué porque problemas el teclado no tipográficos viene la hay, ñ. porque ellos no lo tienen, Qué pero eso lo tienen ellos pues, como parte normal. Ahora, el uso en español, aparte de la virgulilla estar encima de la n para convertirla en ñ, también existe en los diccionarios, es muy usual para sustituir al lema. Otra vez la economía del espacio. Ahora en las versiones digitales y electrónicas no existe. Es decir, si tú vas al diccionario de la Academia y pones mano, te aparece mano y te aparecen todas las locuciones. Pero si tú vas al diccionario impreso, vas a ver que está mano y luego pone mano, tener mano izquierda. Pues ponen tener, olita, izquierda. Es decir, lo que hace esa es una sustituir. virgulilla también. Esa es una virgulilla. Y en lexicografía es un símbolo muy, muy utilizado. O sea, sigue siendo un signo de economía, otra vez. Totalmente. En informática lo hay. En lógica, ahí sí no me la sé bien, pero creo que representa la negación, aunque hay varias maneras de representarlo, ahí no sabría decirte cuál es. En lógica se usa, en computación se usa para meter comandos en Linux, por ejemplo, Sí. la virgulilla es muy frecuente. Totalmente. Cuando usas el sudo. Ujú. Y en los chats, que esto tampoco me lo sé bien porque es muy millennial y muy joven y yo ya no tengo esa edad, pero los jóvenes dichosos que nos estén escuchando, que nos digan si esto es cierto, porque creo que lo que hace es anunciar un cambio de tono en tu... O sea, igual que las mayúsculas es como si estuvieras gritando y es una manera de indicar que elevas el volumen de Eso no sabía. la voz porque estás gritando, porque estás enojado, porque quieres llamar la atención. La virgulilla yo la he escuchado como que es un cambio de tono. A mí lo que me parece ahí muy difícil es cambio a qué, porque eso no te lo dice si estás de buenas. Intensidad. Eso es Claro. como si respiraran y cambiaran de tono emocional. Digo, la verdad es que no tengo No ni idea. lo sé, yo sí lo he Pero escuchado y lo he leído, pero no he sabido nunca cómo usarlo. Eso sí, reconozco que... a mí me gustaría nomás señalar algo sobre lo que mencionaste de pasada, de esto, escrita continua, cuando se escribía sin espacios. Eso corresponde también a la época en la que se leía en voz alta. Porque si tú te fijas, cuando hablamos, no hacemos separación entre palabras, hablamos en escrita continua, vamos a ponerlo así. Es decir, si nos grabamos y pones la grabación en una computadora, pues no vas a ver el espacio entre las palabras, unimos todas las palabras. En realidad lo que es una novedad es esta idea de que hay que separar las palabras, de que las palabras existen por separado, ¿no? Y eso corresponde ya a una cultura escrita más avanzada. Pero en principio, pues el escrita continua lo que hacía era reflejar la oralidad. Y los lectores pues leían siempre en voz alta y era también una imitación de la oralidad. Ahora tenemos una manera de leer completamente distinta, ¿no? No, lo que es muy interesante porque cuando uno escucha un idioma extranjero, No sabes dónde. y nunca lo has escuchado el camboyano. No tienes ni idea no dónde sabes empieza y termina. cuántas No, palabras está diciendo. Ni O sea, idea. habla y no podrías decir Ni si, idea. si mencionó Ni idea. 6 palabras o 15. Sí. Bueno, hay idiomas que no tienen lenguaje escrito, donde el concepto de una palabra es algo que le queremos añadir los occidentales modernos a eso. A eso, claro. Pero en la lengua antigua no existe la idea de, en muchas lenguas orales que no han llegado a la escritura, pues el concepto de palabra como Díselo una a entidad los chinos, separada a los de lo japoneses. demás no tiene sentido. Los ¿no? kanjis son conceptos, no son Sí, palabras. exactamente, Entonces, sí, dependiendo sí, sí. de qué lo acompañe, significa una cosa completamente, Sí, sí, no completa, sí, sí. pero sí. Bueno, muy tú- Es diferente. un concepto moderno, Sí, la tú idea de una tantas veces palabra que aislada, ¿no? mencionaste un montón de idiomas extraños, desconocidos y minoritarios, pues muchos de esos idiomas seguramente Sí, ese sí, sí, concepto sí, sí. no existen. Bueno, muy bien. Vamos a nuestra dichosa palabra del día de hoy. Rumbo, orientación o curso que se separa de su trayectoria recta, derecha o central. Tomado por una acción, un movimiento, una preferencia o un asunto. Error en que se puede incurrir cuando al hacer un muestreo
se favorecen ciertas respuestas por encima de otras. Oblicuo, torcido, oblicuidad, torcimiento. La palabra que buscamos tiene 5 letras, incluidas las de la más famosa señal de socorro. Más fácil, no se puede. Help. Pues no sé si esa señal de socorro surgió o se produjo a bordo de este barco pesquero de ballenas, pero seguramente lo hubiera necesitado. Moby Dick, tenemos el clásico, la ballena blanca más famosa de la literatura, de Herman Melville, que además este año está cumpliendo centenario. Hace 100 años, el 1 de agosto de 1819, nacía Herman Melville, que además él no vio, digamos, el éxito de su obra, fue un fracaso comercial, estuvo muy deprimido y sin embargo esto es una de las obras. Yo recuerdo, no sé si este verano, el año pasado me parece que en el periódico El País había una serie de textos como chistosos sobre por qué no leer ciertos clásicos, ¿no? Y había un señor que se llama Kiko Amat que lo que hacía era un poco criticar con cierta sorna los clásicos. Bueno, pues la vez que criticó a Moby Dick dijo que en realidad se habla de miles de cetáceos y de cachalotes, pero que en realidad Moby Dick es uno de entre miles y que podría haberse llamado perfectamente las 1000 ballenas y Moby Dick de vez en cuando. Entonces es muy divertida esa crítica que hace de esta historia marítima. Y, no digamos, conozco la crítica, pero nos podemos Ismael, parar vean. para defender a Melville. Totalmente. Porque es una épica moderna, que además la épica es un género como que no se practica mucho en la modernidad. Y Es un libro de viajes totalmente, porque Pero pues, es una tradición. Es realmente un monumento Bueno, y este es simbólico. de Sexto Piso. Es una maravillosa edición con ilustraciones de Gabriel Pacheco. Qué padre. También tenemos otro libro muy hermoso, que es este libro de Ciruela en su colección Las Tres Edades, que me gusta muchísimo, y es el libro de cuentos populares británicos en la edición de Catherine Briggs, en una traducción de Juan Antonio Molina Fox, o Fox, o como se pronuncie, y esta es una cortesía de Colofón. Muy, muy recomendable su lectura. Y también tenemos una suscripción anual a la revista Este País, que en su más reciente número nos habla, el tema principal es la migración. Obviamente también trae muchas notas muy interesantes. Miriam Abel Martínez escribe sobre nuestras mascotas, creo que hace unos días fue el Día del Perro, si no me equivoco. Sí, ¿no? fue el Día del Perro. Antes había el Año del Perro, por los ¿También lo horóscopos sigue chinos, habiendo? creo. O sea, ahora también tenemos el Día del Perro. Pues, ¿es este Y bueno, año el perro? otro clásico, ¿no? Creo que estamos en el... De la dichosa. ¿Estamos en el perro? Sí. Respecto al libro de Catherine Briggs, yo nada más les iba a comentar lo que presentó Pablo, que Catherine Briggs es la gran, verdaderamente así, súper erudita de los cuentos populares europeos. Tiene un diccionario que se ha editado profusamente, que es un diccionario de personajes mitológicos, célticos y germánicos, impresionante. Para ustedes también, de Juan Bañuelos, no consta en actas, Tlatelolco 1521 y 1968, y El lienzo de las vejaciones, con un prólogo de Luis García Montero, epílogos de Víctor Manuel Mendiola y de José María Espinas. Está publicado por la UNAM, son poemas y ensayos, un libro muy importante para ustedes. Y bueno, Pablo nos va a... Bueno, yo quería darle las gracias, bueno, todos queremos darle las gracias a Billy de Winter porque nos hizo llegar ejemplares de su libro Homo Ridens, el hombre que ríe. Son cuentos cortos para leer bajo la regadera, según su propia versión. Y bueno, pues siempre rendir un homenaje a Billy de Winter y a todos los grandes que precedieron a la dichosa palabra en un formato semejante, de llevar a la televisión pues temas de la lengua y temas de la literatura. Yo le debo también a Billy de Winter el libro Lúdica Lengua, muy divertido, muy entretenido, muy interesante, sobre curiosidades de la lengua española y de otras lenguas, y ahora nos manda sus cuentos. Además, Billy de Winter, además de hombre de letras, conjugaba también su pasión por la literatura con su pasión, o conjuga, perdón, su pasión por la literatura con su pasión por el ajedrez. Y creo que de eso va un poco la nota que vamos a presentar, ¿no? Exactamente. O sea que ahorita pongan atención en lo que sigue para ustedes. Vamos a un corte.
pues a la nota. Escaques son cada una de las 64 casillas que conforman el tablero de ajedrez. Soy Villabaldo Roura, presidente del Club de Ajedrez Mercenarios. La falacia del fiscal. El tercer sábado de marzo de 2007, el diario británico The Guardian informó a sus lectores la muerte de Sally Clark. Sus familiares la habían encontrado sin vida un día antes por la mañana, tendida en la cama de su habitación. Unos meses más tarde, el mismo diario comunicaría la conclusión del forense acerca de la causa del deceso, una aguda intoxicación alcohólica. La BBC anunció el fallecimiento con un encabezado más sugerente: el alcohol mató a la madre Sally Clark. Con ese motivo, John McManus, uno de los pocos que estuvieron en favor de Sally años antes, dijo: «Todos piensan que es como en la película Sueños de Libertad. Sales de la cárcel y la vida es brillante. Uno no puede solo salir y recoger los pedazos de la vida. Yo creo que esta mujer murió porque su corazón fue destrozado. Acudió al alcohol para ahuyentar los horrores de su vida». Fragmento del libro El azaroso arte del engaño, publicado por Penguin Random House, Taurus. Soy Gerardo Herrera Corral y soy escritor. Modesto Gerardo Herrera Corral, porque además de ser escritor es un maravilloso científico, físico. Estuvo aquí con Pepe Gordon en Me Canso Ganso en las pantallas de Canal 22 y pues también amigo de aquí de la mesa y gran prolífico además escritor porque divulga muy bien la ciencia. Sí, a mí el libro anterior también, el de Universo, la historia más grande jamás contada, creo que se llama así, también es buenísimo, lo recomiendo muchísimo, es una historia del universo. Y bueno, Gerardo, además, pues hay que recordar que ha sido líder del equipo de físicos mexicanos en el CERN durante muchos años, en el experimento del gran acelerador de partículas que tienen allá en Ginebra y en Francia, y es bueno, pues un científico muy importante mexicano, como tú has dicho. Un orgullo mexicano. Un deleite leerlo y un deleite tenerlo en nuestra pantalla. Gracias, Gerardo. Un beso muy fuerte. Nosotros aquí seguimos con más preguntas que nos hicieron llegar en estos días. Una de Miguel Ángel Camacho nos pregunta que si existe la palabra eunoia. Y sí existe, ¿verdad? Y es muy bella. Bueno, de que existe, sí existe, ¿no? La pregunta en todo caso sería si existe en español. Creo que si vas al diccionario de la lengua no lo vas a encontrar. Pues se puede deducir un poco, ¿no? Por sus elementos. Es una palabra griega, ¿no? que se usó en la época clásica griega, no es solamente un neologismo, realmente se usó, al menos Aristóteles lo usó, Cicerón la tradujo al latín como buena voluntad o benevolencia, ¿no? Que sería la traducción más ajustada de él, benevolencia, aunque en realidad en sus raíces griegas pues viene de eu, que sería bueno o bien, ¿no? ¿Se acuerdan que hace unas semanas pusimos como dichosa palabra, la dichosa palabra era euforia, ¿no? Que significa pues lo bien llevado o llevar bien las dificultades. Lo de las dificultades no está en la palabra, pero bueno, ese era el sentido de euforia, Hay ¿no? muchísimas palabras bien. en griego que Eufemismo, que también hemos hablado claro, aquí mucho. muchísimo. Hablar bien o hablar de la manera correcta para no decir cosas que no se deben. Sí, ¿no? Eudoxia, la buena reputación, etcétera, ¿no? Y de la palabra noos, que vendría a ser pues como espíritu o mente, ¿no? Entonces, digamos que es Aristóteles en la Ética dice algo muy bonito, en la Ética Nicómaco dice que esta eunoia es como el principio de la amistad, de la misma manera en que el placer visual es el principio del amor. Es decir, es como una precondición, lo pone él, ¿no? Porque él parte de que hay que tener pues, buena fe, principio, con los extraños, con los demás, y a esa buena fe es la eunoia, esta buena disposición.
que a mí me parece muy importante porque, que yo sepa, no está digamos, no se usa en la retórica en México, pero en algunos libros de retórica en otros idiomas sí se habla de la eunoia con un sentido retórico, que me parece algo muy importante decir y un concepto que debemos tener en español, que es esta idea de que también al acercarte a una obra de arte o a un libro específicamente, tienes que tener buena voluntad, una buena disposición a acceder al libro. Sin esa buena disposición previa, no hay el Nada más fenómeno juntas letras, artístico claro. posible, ¿no? Entonces, tienes que tener, si vas a ir a un espectáculo de danza, a la ópera, si vas a entrar en un libro clásico, a un libro, tienes que tener esa buena disposición, de la misma manera en que no vas a ser amigos si no tienes buena disposición con los demás. En principio, un extraño, pues hay que tratarlo bien, hay que tenerle buena fe a la gente. Y lo mismo pasa, creo yo, con la literatura. Y en algunos países sí se usa eunoia en ese sentido como de retórica, de esa buena voluntad que hay que tener hacia algo o hacia alguien, ¿no? Y yo creo que es una palabra muy bonita. Además, al igual que euforia, que fue nuestra dichosa palabra, recordemos que es una palabra con las 5 vocales. Y quizá, no lo sé, pero quizá la palabra más pequeña con las 5 vocales, porque nada más tiene una consonante, ¿no? Exacto. No sé si haya otras así, a lo mejor alguien lo sabe mejor que yo, pero Pero esa de todas Pero maneras es debe una ser un gran... de las... Ahora hay algo, No lo sé. Robert Graves, me acordaba yo, Robert Graves, en sus mitos griegos, dice que el nombre de la divinidad, esta madre Egea antigua, en la escritura lineal B de los aqueos del segundo milenio antes de Cristo, la divinidad tenía 3 aspectos, que era Euridike, Eurinome no era Euterpe, pero el sentido de es Bueno, bien. bondad que se amplía, dice Graves, a lo universal, ¿no? Entonces, que él dice, Dike es la justicia universal, Eurinome, el nombramiento que se amplía de la bondad universal. Entonces, un poco está bonito ese sentido de hacia lo universal, ¿no? Esa bondad Y eso del tienes, orden por ejemplo, universal. eutanasia, otra vez, y Thanos, es morir bien, de alguna manera es la Exacto, bondad sí, sí, de sí. ayudar a alguien o de Exacto. provocar una muerte que sea un poco más... pues la muerte nunca es buena, pero digamos que dentro de las no, hay buenas circunstancias... maneras de morir y malas son, ¿no? maneras de morir, ¿no? O, por ejemplo, Creo que sí. Eucaristía, que también tiene mucho que ver Ajá, con esa raíz Eu. Hay varias, hay palabritas. Caigos, ujú. Exactamente. Qué bonita bondad y qué bonita predisposición. Qué la que bonita tenemos palabra. nosotros también para tener con ustedes. Eunoia. Vamos primero con la dichosa palabra, porque tengo muchas cosas que contarles, pero primero la dichosa definición. Estamos esta noche buscando la palabra que significa rumbo, orientación o curso que se separa de su trayectoria recta, derecha o central, tomado por una acción, un movimiento, una preferencia o un asunto. Error en que se puede incurrir cuando al hacer un muestreo se favorecen ciertas respuestas por encima de otras. Oblicuo, torcido, oblicuidad, torcimiento. La palabra que buscamos tiene 5 letras, incluidas las de la más famosa señal de socorro. ¿Saben ustedes cuál es? Punto, 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 raya, 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 punto, punto, punto. Pues eso. Ah, está en Morse. Pista en Morse. No dirán, que no digamos de aquí pista de todo tipo. Todos los lenguajes. Bueno, tenemos ejemplares de Marianela, de Benito Pérez Galdós, pero son ejemplares muy especiales. Están editados por SM en su colección de clásicos, pero son muy especiales porque son ediciones anotadas por Laura García Arroyo, que ha hecho un esfuerzo muy importante, didáctico, para acercar no solamente sino otros libros clásicos a los niños y jóvenes. Además es un Están diseño superbonitas, ¿no? buenísimo. Buenísimo, fíjate. Pero cuéntanos cómo preparas estas ediciones. Pues lo que pasa es que muchos de estos clásicos se recomiendan, se piden las la escuelas, lectura en las escuelas y muchas veces son textos que vienen tal cual de otra época, de otra, en este caso otro país, y pues a los chavos de 12, 14 años a veces les cuesta un poco, no tanto por no entenderlo, sino porque no saben ni por dónde abordarlo. Entonces, sí hay un poco como de explicación en los márgenes de ciertos conceptos,
conceptos, ciertas palabras, ciertas, digamos, ganchos culturales, Una pero también introducción. en la introducción como de entender la época del personaje histórico, y en este caso también además se añade el contexto mexicano, es decir, qué estaba pasando en México cuando en España estaban en el qué siglo padre. de oro. Y el libro está respetado en su integridad, es Sí. el clásico, ¿no? Perfectísimo. Contextualizarlo, está Sí. padrísimo, Laura, felicidades. Y bueno, para ustedes, de Alexis Ragugneux, espero que así se diga, esta novela que se llama Nils, es una traducción de Amaya García Gallego, y está en Alianza para ustedes, ¿no? En Alianza Novelas, sobre la resistencia francesa, acerca del heroísmo, de la cobardía, dice aquí las notas. Si estuviera Nicolás Alvarado diría Raguñó. Pero estás tú. Tengo dos, luego tengo otro libro acá, por supuesto, porque si ustedes no lo han oído todavía, deben ser de los pocos que no se han enterado, que en Guadalajara, en el Musa, se está exponiendo hasta el 29 de octubre esta maravillosa colección de objetos en Casa con mis monstruos de Guillermo del Toro. Todas aquellas, digamos que Guillermo del Toro tiene como tres facetas, ¿no? Tiene una que es coleccionista, colecciona todo tipo de cosas y las pone en su casa en California. Luego además tiene objetos sobre sus películas, su filmografía, y además pues objetos que él tiene porque le gustan. Todo eso está expuesto en... Añade la faceta de salvador del equipo mexicano de matemáticas, ni más ni menos. De matemáticas, Hay que decir etcétera. que empezaron ayer los Juegos Panamericanos y México le iba muy bien en el medallero. Nada más lo digo. Y además es bonito decir ahora, contextualizarlo y También ha de forma becado gente conjunta. para estudiar cine, en fin, es un cuate Sí, muy no, generoso. ya pagado. Sí, todo. no. Bueno, pues este libro que edita Turner lo que hace es un poco hacer ese detrás de cámaras de esa exposición, por si ustedes no pueden ir a Guadalajara antes, o por si se la pierden, o por si la quieren tener. Bueno, pues ahí está. Y les tenemos una muy buena noticia. Hoy estamos estrenando una nueva sección en La Dichosa Palabra que consiste en ponernos todavía más en contacto con ustedes. Estamos ahí donde ustedes ven a ese lado de la pantalla, en el interior de La Bota, ese lugar cultubar en el centro de la Ciudad de México, en la calle Jerónimo. No, ya se mudó. Me parece que ahora está en Jerónimo. Está al lado del claustro de Sor Juana. Y bueno, pues ahí ellos estamos nos ven a nosotros viendo. como nosotros a No ellos. lo tengo ni idea. Entonces hay que hacerles así. Hay que hacerles así, Mira, los están toda la viendo gente todo en el La mundo. Bota. Ahí vemos a Mauricio, Con camisetas de la de la dichosa dichosa. palabra. Mauricio Calera. Un abrazo a la dichosa palabra. Los esperamos en su hostería La Bota. Un beso para todos. Ahí estaremos pronto. ¿No? Es un estupendo lugar, no solamente para tomar paella los domingos, tengo que confesar esa pequeña debilidad personal. Ay, adiós. Miren nada más cómo se pone siempre. Es un lugar muy especial en el centro histórico de la Ciudad de México, donde están los tres hermanos Calera y Luis, su primo. Y la verdad es que hay presentaciones de libros. Se pueden comprar libros ahí de Mantarraya, la editorial Ellos que tiene editan libros, Antonio Calera, Grobet, y se come delicioso, se brinda fantástico, hay un ambiente muy bueno y además ven la dichosa palabra. ¿Qué más podemos pedir? Ahí estamos en directo. Vamos a estar Mucha haciendo suerte a La enlaces a Bota. diferentes lugares pues de la Ciudad de México mientras estemos transmitiendo Vivo y desde en aquí directo. para que miren nada más. Muy bonito. Gracias por estar con nosotros desde La Bota en esta noche sabatina. Y ahora la mala, porque había una buena y una mala. La mala es que además de extrañar mucho aquí a Eduardo Casar, vamos a extrañarlos a ustedes todo el mes de agosto, porque la dichosa palabra siempre hace su paréntesis veraniego, estival. Bueno, pues nosotros también hoy vamos a descansar hasta el próximo 7 de septiembre. Así que habrá repeticiones por si alguien se perdió alguno de los capítulos de la dichosa palabra emitidos hasta ahora de este año, pero todavía nos queda muy buena temporada hasta Navidad. Así que no se crean que ya nos vamos a ir nada más. ¿Han ido a La Bota ustedes? Claro. Hay que ir. Hay que Vayan volver a ir. terminando el cuarto bloque, vayan corriendo a La Bota, pero todavía nos queda un bloque más, no se vayan.
Bueno, continuamos aquí en la dichosa palabra. Creo que estuvimos como muy desparpajados. Se nos vino un poco el tiempo Porque tuvimos encima. más espacio aquí, entonces nos extendimos en todo, en el tiempo, en el Extrañamos espacio. mucho a Eduardo, ciertamente. Y se nos vino un poco el tiempo encima. Laura, ¿tú tienes todavía otros mensajes para la comunidad? Sí, quiero anunciarles que el próximo miércoles, 31 de julio, a las 7:30 de la noche, digo todo esto por si esto se está viendo en alguna repetición en algún momento que no sea vamos a presentar este libro de Elena Bazán, Manual de Escritura Competitiva, la librería El Sótano de la Roma, ahí en Insurgentes. ¿Por qué competitiva? Si puedo preguntar. Fíjate que Perdón, aquí perdón, dice, perdón. competitivo porque uno piensa que está en un momento en el que se escribe más que nunca y todos los mensajes tienen que tener además un gancho y tener la atención y ser profundos y estar bien escritos. Entonces ya no sirve solamente con saber escribir, sino que además tienes que dominar una serie de características si quieres llamar la atención, claro. Esto es A mí, yo no tengo nada contra la competencia, me encanta la competencia, me gusta la palabra competencia, pero en general, Suena en el que mundo social hay algo, a veces se ve mal la competencia, como que lo competitivo no goza Yo de no su creo mejor que sea reputación. malo, es malo cuando te obliga Bueno. a meter cosas divinas, pero te invito a que vengas y se lo preguntes directamente Lo a la haremos. autora, porque yo Muy no bien. lo escribí, pero Elena Bazán sí, así que es de el sello Aguilar y vamos a estar ahí este miércoles. Bueno, vámonos ya. Tuvimos muchísimos ganadores de la dichosa palabra de esta noche. Me da mucho gusto. Felicidades a Diego Martínez, Alejandro Barragán, Francisco Mendoza, Patricia Ríos y muchos más. La dichosa palabra de esta noche, rumbo, orientación o cursos de que se separa de su trayectoria correcta, central, derecha, etcétera, tomado por una acción, un movimiento, una preferencia, un asunto. La palabra que buscábamos, la respuesta era sesgo. Qué bonita palabra. Están las 3 palabras de la señal internacional de socorro. SOS. ¿Se usan las 3? Sí. Un sesgo. ¿No? Qué bonito. Sesgado. Pues así nos quedó el programa, sesgado o no sesgado. Juzgue usted, juzgue usted. Muchísimas gracias, Laura García, Germán Ortega. Pablo Otro Brioso, abrazo grande para Eduardo Casar. Nos vemos en septiembre. Habrá repeticiones, supongo, durante agosto. Y volvemos en vivo en septiembre. Muy buenas noches. Gracias por habernos acompañado. Adiós. Una vez más.